Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaba a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 6 de abril 2024. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio. Espero, desde ya les agradezco por su permanencia en esta lectura de diaria, porque hoy vamos a definir por qué razón de hacer esta reflexión de todos los días. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, 9, 15. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y no la habían visto, no lo creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció a Jesús a los 11, cuando estaba a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les había creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a ver la importancia de la reflexión o la predicación o la homilía de los sacerdotes de la misa de todos los días. Es de suma importancia que nosotros debemos creer en la palabra, porque hay muchas informaciones, muchas proclamaciones, mucha noticia del Señor que ha resucitado, como la liturgia nos presenta, que conmemora la resurrección o la octava de Pascua del Señor, que está resucitado. Pero ustedes y yo, cuando no creemos, estamos también lo mismo como estaba pasando los discípulos. Pero hay algo importante aquí. Al no creer el Evangelio, Dios nos reclama, o Jesús reclama, porque aquí dice: por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaba a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Jesús nos puede decir a nosotros la dureza del corazón. Jesús se molesta porque creyendo que hemos tenido grandes milagros, grandes encuentros con el Señor, buenos retiros de conversión, pero aún no estamos creyendo, Jesús nos vuelve a decir, nos va a echar en cara como los hizo a sus discípulos. Número 1. Jesús apareció primero a María Magdalena. El pecado de cada uno de nosotros es muy fuerte, pero cuando nosotros nos convertimos, nos damos la vuelta de la vida a lo bueno, entonces el Señor nos da las oportunidades de poder aparecer. Porque esta mujer es la que tenía 7 demonios, pero Jesús la curó y entonces ya era una mujer convertida. Y una mujer que, ¿por qué la mujer? Aquí hay mucho cómo poder analizar y discernir o escudriñando la palabra, pero yo creo las mujeres ha sido muy importante dentro de la comunidad, porque la mujer la que habla, la mujer la que se preocupa.
Dentro de una casa, ustedes y yo lo sabemos, la esposa es la que se preocupa en todo, está en todo. Y esta mujer, la que anunció primero el evangelio, a ella la privilegiada de que Jesús se le aparece. San Marcos nos muestra un poquito más profundo y con más regañón. Así lo veo yo. Y lo que dice aquí, cuando María Magdalena le llevó la noticia a los apóstoles, porque los apóstoles, según dice San Marcos, estaban llorando, estaban tristes, agobiados, porque el maestro se había muerto. Pero cuando María Magdalena les fue a llevar la noticia, tampoco lo creyeron. Que Jesús está vivo, no lo creyeron. Eso pasa muchas veces en cualquier grupo de cristianos, especialmente en la iglesia del Señor. Cualquier persona empieza a hablar del Señor y nos dice, cambia la manera de pensar, cásate, no estés unido, deja el pecado, ya no sigue robando, ya no cometas adulterio y todo esto. Pero como esta persona no tiene título, no es académico, no la van a creer. Pero si dice algo más allá, el que tiene título, allí se lo voy a creer. Pero entonces son las mismas palabras del Señor. Es nuestra incredulidad, la dureza del corazón de nosotros. Y eso le pasó a María Magdalena, porque los apóstoles sabían que era una mujer poseída por 7 demonios y posiblemente no lo creyeron por eso. ¿Cómo le va a parecerse esta mujer pecadora? Pero los apóstoles no eran pecadores, claro que sí. Todos han sido pecadores. Y nosotros somos pecadores también. Yo soy pecador con ustedes, pero no soy yo el que estoy hablando acá, sino que la palabra del Señor. Y por eso les digo, esa es la razón del por qué yo tengo que anunciar el evangelio, que para muchos no les va a gustar, para otros sí les va a gustar, pero ustedes que está ahí, no está haciendo un favor a mí, sino que lo están haciendo a ti mismo, para que tú encuentres la salvación, que un día nos gloriamos en el Señor en la otra vida. María Magdalena le llevó la noticia, pero estos apóstoles no. Dice acá, después de esto se apareció a los de Emaús. ¿Se acuerdan de los 2 de Emaús? En San Lucas 24, 30, del 24 al 35. Dice aquí San Marcos, además de esto, no lo creyeron. Pero aquí vienen, aquí viene el jalón de orejas de parte del Señor. Miren lo que dice aquí. Por último se apareció Jesús a los 11. Cuando estaba en la mesa, les echó en cara. ¡Wow! Imagínense esto. Qué duro para los apóstoles. Aquí dice el versículo 14 de la Biblia latinoamericana, dice, por lo último se apareció a los 11 discípulos mientras comía y los reprendió por su falta de fe. Por su falta de fe los reprendió. Eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántos religiosos consagrados hay y no están alineados en las cosas de Dios? Lo están haciendo a la manera de su intelectual o filosófico, de manera fuera de la palabra de Dios. Por eso ustedes miren o oyen en las redes sociales algunos cuantos sacerdotes hablan de una cosa rara que no dice el evangelio. Obispos, predicadores, dice otra cosa que no dice el evangelio. Yo les decía los días anteriores,
Por ejemplo, en San Lucas 45, 24-45, no estoy malo. Le voy a leer porque si no, me va mal. Sí, San Lucas 24-45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Para qué abrió el entendimiento del Señor? Para que entendieran las Escrituras. Para que ustedes y yo leemos todos los días la palabra y nuestro entendimiento está cerrado. Para leer la palabra de Dios es para que tengamos conocimiento, no solo intelectual, sino que también el corazón, el celo apostólico también, el celo de que debemos tener para anunciar el Evangelio a toda criatura, es lo que dice al final. Porque si no hayas escuchado, hayas meditado o hemos meditado, después ni siquiera abrimos nuestra boca para anunciar la palabra de Dios a aquel que necesita, aquel que tiene necesidad, aquel que está caído porque nadie les ha anunciado, como dice Romanos 9, 17, 18 o 16 al 18. ¿Cómo voy a creer si nadie lo ha anunciado? Entonces ustedes y yo tenemos la obligación, conociendo, hay que hacer. Por eso dice Santiago 4, 17, si no estoy malo. Yo sabiendo y no lo estoy haciendo, cometo un pecado. Sabiendo que hay que anunciar el Evangelio y no lo hago, estoy en el error. Jesús nos va a reclamar. Es necesario entonces que nosotros tengamos un corazón dócil a la palabra, aplicar a nuestra vida y anunciar y proclamar el Evangelio. Termino con esto. Dice, el versículo 15 dice: vaya por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Vaya. ¿Qué significa esto? Ustedes y yo lo tenemos que anunciar el Evangelio a toda criatura. Ya sea los que están dentro de la iglesia que Cristo dejó fundado desde hace 2000 años y los que se han salido de la iglesia, hay que anunciar el Evangelio. Porque el pensamiento, el querer de nuestro Dios es que todos estamos bajo un solo rebaño y un solo pastor. Esa es lo que Dios quiere. Lo que el corazón del Señor vino al mundo, dejó su trono para que dice San Juan 17, 20 en adelante, que sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, y ellos serán uno. ¿Cuántas divisiones hay? ¿Cuántas religiones hay? Entonces no hay unidad, y por eso hay que anunciar el Evangelio a toda criatura, sin importar religiones. Lo importante es que ustedes y yo estemos convencidos de la palabra del Señor para que el Evangelio sea proclamado a toda criatura, que ninguno se pierda por no haber escuchado el Evangelio. Porque es 1 Timoteo 2:4 dice: Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Eso es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, según dice Pablo. Pero cuando nosotros nos cerramos en la palabra, no creemos en la palabra, ¿cómo? Miren, lo que pasó a los discípulos, son discípulos del Señor y no creyeron a Magdalena, a esta mujer que estaba poseída por 7 demonios, pero que la mujer se convirtió, y la mujer que llevó la buena noticia, porque en aquel tiempo, otra de las cosas difíciles para esta mujer, María Magdalena, era que en aquel entonces la mujer no tenía importancia dentro de un grupo de personas, dentro de la sociedad. Pero ya dijo en Gálatas 3:27, ya no hay diferencia entre hombres y mujeres, o 28. Todos poseemos el mismo deseo de encontrar con Dios. Queridos hermanos,
es importante que nos quedemos siempre anunciando el Evangelio, pero un Evangelio puro, un Evangelio que no podemos cambiar lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.